Bueno, vamos a continuar con la información, pero ahora vamos a darle la bienvenida a Julio César Serna. Él es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao. Y vamos a hablar justamente sobre la discriminación, la intolerancia, los prejuicios, a qué nos puede llevar y qué nos puede truncar justamente en nuestro camino. Bienvenido a Exitosa, Julio César. Un placer estar nuevamente en tu programa. Muchas gracias por estar aquí, Julio César. Esta semana, pues, digamos, se ha logrado reconocer en algunas personas que ignorar un tema puede generar reacciones agresivas, violentas, digamos, con incomodidad, y en las que podríamos hablar incluso de discriminación. Y el escenario justamente que se dio en el Parlamento cuando se le pidió al premier Guido Bellido que hablara en español, en castellano, porque el quechua no lo manejaban y que por favor hable lo que entendemos nosotros, ¿no? Y no necesariamente lo que él aprendió como lengua materna, se podría decir de alguna manera u otra. ¿Usted cómo calificaría estas actitudes para empezar? Por favor, ¿qué opinión nos podría dar? ¿Qué reacciones observamos ese día? Bueno, en el ámbito político hay una lectura y hay otra lectura del aspecto social, ¿no? Así es. En el aspecto social podríamos decir de buenas a primeras sí, que se trataría pues de una medida discriminatoria. Pero, a ver, si nos ponemos, si enfocamos el tema, ¿cuál es el idioma que habla la mayoría de peruanos? Porque la intervención del premier no era solo de interés para los parlamentarios, para los miembros del Congreso de la República, sino era para todos los peruanos, porque estaba solicitando el voto de confianza para el gobierno del presidente Castillo. Así Entonces, es. no era un tema de interés exclusivo para los políticos, sino para todos los peruanos, y la mayoría de peruanos hablamos en castellano. Ajá. Solamente tenemos que revisar un resultado del censo, del último censo, el censo del año 2017, donde se publica que en más del 57%, ¿no? Más del 78% de peruanos habla el castellano como idioma, como lengua materna. Entonces, esa lectura de la discriminación me parece que no es adecuada, porque además se había entregado por formalismo, la presidencia del Consejo de Ministros había entregado previamente el contenido del discurso del premier Bellido ante el Pleno del Congreso de la República. Ajá. Y además, en junta de portavoces, como lo señala la presidenta del Congreso, se había convenido, se había acordado, se había consensuado que la exposición del premier iba a ser en castellano, y que si utilizaba algunas frases en español, él tenía que encargarse de traducirlas. Ahora, políticamente tiene una lectura, socialmente tiene otra. Políticamente probablemente es altamente probable que el premier haya cometido un error por buscar personalizar su discurso y tener un mayor impacto, no tanto en los congresistas, sino en la audiencia nacional, pero socialmente creo que no aplica aquí el tema de la discriminación, para empezar. Ajá, muy bien. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Porque ¿qué implica que exista discriminación? Yo creo que hubieron varios comentarios errados, fuera de tono. Es decir, habían formas de decir alguna cosa u otra, como por ejemplo coordinaciones. No simplemente hablen castellano que yo no le entiendo, ¿no? Que creo que fue la frase que generó incomodidad principalmente. Pero, a ver, hablemos en todo caso de la discriminación. ¿Qué factores podemos identificar para hablar de ello? Bueno, la discriminación es un fenómeno psicosocial de segregación, de rechazo, de exclusión a alguien que no pertenece de acuerdo a nuestro juzgamiento, a nuestra valoración, a nuestra misma etnia, que no habla nuestro mismo lenguaje, que no profesa nuestra religión, no tiene nuestra posición política
o simplemente no pertenece a nuestro nivel socioeconómico, a nuestro grupo social. O sea, hay distintos factores por los cuales se discrimina. El hablar una lengua o un idioma distinto al nuestro es uno de ellos, ¿no? Pero la principal discriminación en el Perú es la discriminación étnica. Y esto es moneda corriente en nuestro país. O sea, nos hemos acostumbrado a cholearnos, a serranearnos, a decirnos, inclusive, ¿no? Cuando alguien lo dice de manera despectiva, cholo de M, serrano de M, negro de M, chino de M, porque somos un país donde desafortunadamente estamos arrastrando todo un pasivo que viene desde la época de la colonia, ¿no? Donde empiezan a aparecer estas variantes étnicas y no razas, porque el concepto de raza no existe, sino de etnia, es lo que se debe decir, y se ha hecho ahora frecuente y se utiliza de una manera despectiva, una manera agresiva, una manera peyorativa para ridiculizar, para burlarse de alguien, para excluir, para marginar y también para hacer sentir menos a alguien que pertenece a una etnia distinta a la nuestra. Sabiendo que no somos un país puro para nada, ¿no? Menos étnicamente, o sea, como dice la adagio popular aquí en el Perú, el que no tiene de inga tiene de mandinga. Es cierto, o sea, creo que el Perú debe ser uno de los países de la región de América Latina y no sé si a nivel internacional, donde hay mayor nivel de intercambio o de cruce étnico, ¿no? Porque aquí tenemos, de acuerdo a un mapa de etnias que existía o que ya existe de hace años, y me parece que el Ministerio de Cultura debe tenerlo más actualizado, debemos tener cerca de 100 etnias en el Perú. Es más, ¿no? Bolivia, que es nuestro vecino y que por denominación se llama Estado Plurinacional de Bolivia, Bolivia tiene un censo donde no hay más de 40 naciones, se autoperciben que pertenecen a 40 naciones. Nosotros estamos cerca de los 100, hemos pasado de los 100, ¿no? En este mapa de las etnias que te comento. Muy bien, eso nos dice bastante, justamente de lo que comentas, ¿no? De que somos peruanos, pero somos peruanos bastante diferentes, con bastantes realidades diferentes, unas más difíciles que otras, hay que decirlo, y esto con brechas sociales también que han impedido que muchas personas puedan acceder a salud, educación, entre otras cosas más. Pero a ver, detengámonos en todo caso sobre la discriminación lingüística que se podría dar o se estaría dando quizás en muchos lugares, por ejemplo, para el poder acceder a la salud, al trabajo, al poder expresarme, al hacer una denuncia, digamos, por ejemplo, al Centro de Emergencias Mujer, lo dijo también la ministra en su momento, el de capacitar, especializar a más asesores justamente para poder entender y atender como los derechos, digamos, como tiene que ser, a las personas en su lengua materna. Ello es importante, ¿no? Hablamos de que quizás la discriminación también se hace sentir en el que muchos se pueden privar de derechos, de acceder a sus derechos. Sí, exactamente. La discriminación lingüística es una realidad, nadie lo niega, es una realidad y es algo contra lo cual nosotros tenemos que preocuparnos desde los distintos ámbitos en los que trabajamos y deseamos contribuir en el país, no solamente político, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece interesante que las universidades ahora estén promoviendo una especialización de educación intercultural bilingüe, ¿no? ¿Para qué? Para que hayan profesores que puedan, además de enseñar el castellano, que profesores de la misma etnia que sigan enseñando el uso del idioma de la etnia para que ésta no se pierda, ¿no? Para que no se pierda a través del intercambio generacional. Y además, por ejemplo, hay un caso muy interesante que debe conocerlo la opinión pública y que se debería, es un modelo para replicar los juzgados interculturales o los juzgados bilingües que tiene el Poder Judicial, ¿no? Entonces, ¿por qué no a partir de esta experiencia exitosa del Poder Judicial, de los juzgados bilingües, también en los centros de salud, en las escuelas, en los programas
en los centros de emergencia mujer. Es decir, en todas las ofertas públicas, en las zonas rurales, en las zonas amazónicas, donde no se hable el castellano como idioma oficial en esas regiones, en esas localidades, en esos territorios, ¿por qué no implementar, ¿no? No tanto buscar intérpretes, sino trabajar con profesionales, darle prioridad a los profesionales que conocen el dialecto de la etnia a la que se le va a ofrecer o brindar un servicio desde algún sector público? Ok. Realizando más reflexión sobre ello, hay una cifra también interesante que habla de que el 13% de la población que tiene justamente una lengua nativa como origen, ¿no? Lengua origen de forma nativa, materna, deciden no transmitirlo, no enseñarlo a sus hijos o a sus familiares, porque consideran pues de que van a ser rechazados o burlados, sino que mis hijos o mi familia tiene que saber castellano. Ya yo me quedo con mi lengua y no voy a pasar mi cultura, mi historia a mi familia. Ello, digamos, para generar más valor incluso en las personas quechohablantes o de cualquier otra de las 48 lenguas orígenes, ¿qué es lo que se tiene que hacer desde el Estado? ¿Qué políticas son importantes y necesarias o se están dando que usted pueda resaltar? Mira, en primer término, rescatar lo que acabas de decir me parece central, me parece muy importante. En lugar de sentirnos orgullosos de tener una lengua materna, como lengua materna el quechua, el aymara, el shipibo-conibo, el aguajún, el machiguén, cualquiera de los dialectos de nuestros pueblos originarios, sea esto una muestra vergonzante, una práctica excluyente y discriminatoria, ¿no? Eso es penoso porque somos un país pluricultural, un país con una cultura milenaria que debería rescatar y debería valorar estas diferencias, pero como nos hemos convertido en una sociedad de mucha intolerancia, ahora es equivalente a ser objeto de burla porque no hablo adecuadamente el español. Entonces, tiene sentido los resultados de la encuesta que comentas, porque muchas personas, para evitar que sus hijos pasen por una vergüenza o que le hagan bullying en las escuelas o que los excluyan de otros espacios públicos o que tengan dificultades de comunicarse, por ejemplo, cuando van a solicitar un empleo o cuando van a recurrir a un servicio de salud, mejor no les enseño que aprendan el español y así se va a perder el uso de la lengua. Desde el Estado, ¿qué se puede hacer? Yo creo que la solución está no solamente el Estado es responsable de esto, hay varios frentes en los que se debe actuar. Una política pública que promueva la interculturalidad, que promueva el multilingüismo. Si nos autodefinimos en el marco de este bicentenario que acabamos de cumplir como un país multilingüe, pluricultural, etnodiverso, y eso nos alegra, nos hace sentirnos orgullosos de tener esa condición, ¿por qué se queda eso en el discurso y no a través de las prácticas, a través de una adecuada política pública que promueva el multilingüismo, que promueva la interculturalidad, empezar a revalorar aquello que nos unifica, que nos va a cohesionar, que nos va a unir como nación, ¿no? El problema de fondo es que no tenemos una identidad nacional consolidada. Lo que tenemos son subidentidades. Por ejemplo, ¿cómo se autopercibe las personas que viven en Lima, que viven en el Callao, o las personas que viven en el norte del país, en la Sierra Sur, en la Sierra Centro, en la Amazonía? Tienen una autopercepción, una identidad regional, una identidad local, pero no tenemos una identidad nacional. Decir que a mí me gusta el ceviche, que me encanta Machu Picchu, o que me gusta escuchar un vals o un festejo o un huayno, no quiere decir que tenga identidad. Eso de pronto como que se diluye con el tiempo. Entonces aquí hay que, a nivel del Ministerio de Cultura, que ahora el presidente me parece que le va a cambiar la denominación por el Ministerio de las Culturas, precisamente, el Ministerio de Educación, tienen mucho que trabajar, sobre todo con las nuevas generaciones, en todos los niveles educativos de la educación básica, inicial, primaria, secundaria. Ese es un frente. El otro frente considero que es el hogar. El hogar sigue siendo el primer espacio
de socialización antes que la escuela. O sea, los padres tienen la obligación de enseñar, de transmitir valores, de no discriminar, de decirles a los niños lo que van a aprender más adelante en la escuela, que el ADN del ser humano es invariable, es igual el ADN del limeño que el ADN de la niña de la Sierra Sur, de la Sierra Centro, de la Amazonía, del norte del país, que el ADN del costeño con el ADN del andino, del amazónico, no tienen ninguna diferencia, que es lo mismo. Entonces, que todos somos iguales, así tengamos el color de piel, ojos o cabello distinto. El hogar sería otro frente, y otro frente es la sociedad. O sea, ahora estamos en una sociedad enfrentada a consecuencia de las elecciones que hemos tenido, una sociedad que en pleno bicentenario, cuando se supone que debemos un nuevo proyecto, refundar nuestra nación, nos encontramos más enfrentados, más partidos, más divididos que antes, como consecuencia precisamente de la política. Es totalmente un panorama exacto el que tenemos y en los últimos días en las calles también se han visto personas que no se conocen, que quizás hasta podrían ser vecinos, insultándose, tirándose botellas, ladrillos, fruta, basura, en fin, porque apoya o porque piensa de alguna manera u otra. Vamos a ver qué dice el público. A ver, al 251-9422, 467-4499, sobre la discriminación y la intolerancia que quizás se están viviendo en estos momentos y en las que quizá en los últimos días también ha generado debate por el hecho de, digamos, hablar o dirigirse al público con una lengua natal. A ver, bienvenido a Exitosa. Su nombre y su comentario, por favor. Buenas tardes, Carlos del RIMAC. Bienvenido, Ricardo. Te escuchamos. Mire, una consulta al doctor. Yo tenía entendido por unos casos de que nuestra gente de la tierra, los aymaras, habían ido estudiantes con secundaria que lo llevaron sus padres, sabiendo los niños aymara, unos a China, otros a la India, a Europa, y según dicen, que como se experimentó, se dieron cuenta los europeos de otros países, qué rápido estos niños, creo que hasta en 3 días, el que sabía aymara, no quechua, aymara, podía rápidamente aprender el chino, podía poder aprender el otro, el alemán y el otro aymara de la India, por decir, 3 familias diferentes. Quiero que me responda si eso es cierto, que hay una conexión en todo lo que ha aprendido el niño o el aymara que va a esos pueblos. Gracias. Gracias, Ricardo, por la consulta. A ver, ¿qué nos podrías decir, Julio César, aquí para conversar y comentar? Bueno, una pregunta muy interesante, le agradezco mucho a Ricardo. Si desafortunadamente no tengo la respuesta a su pregunta, tengo entendido por algunas tesis que he podido asesorar. Por ahí había una tesis que había un colega mío había hecho una investigación bien interesante sobre los aspectos psicosociales de la pobreza en las 3 regiones del país, y justo había entrevistado a gente quechohablante y también a personas que tenían el dialecto aymara, y me comentaba que encontraba él mucha conexión entre el aymara y el chino, solamente por responder a uno de los casos que plantea Ricardo a través de su pregunta. Yo no tengo mayor conocimiento de este tipo de dialectos, ni tampoco de estudios científicos que prueban que el aymara o el quechua puede predisponer a alguien que tenga esa lengua materna para el aprendizaje de un idioma extranjero, ¿no? Sería interesante investigar al respecto, pero yo no puedo confirmar ni tampoco rechazar el comentario de Ricardo. Efectivamente, yo también he escuchado ese comentario, pero sería bueno en todo caso conversarlo con un lingüista. Julio César Serna es representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, y justamente estábamos abordando la parte social. Usted es especialista en psicología política, además, entonces abordarlo de ese punto. Pero es interesante la consulta de Ricardo, y es también importante ver que los niños están siempre predispuestos a aprender. Es decir, los niños pueden aprender 2 lenguas. En el colegio tienen mucha capacidad de poder aprender, conocer, reconocer, y están en la capacidad de hacerlo, ¿no? A veces me decían
que aprender el inglés es igual que aprender el quechua, ¿no? Digamos, es bastante sencillo para aprenderlo. Ya el español y el castellano tiene una serie lingüística más compleja que aprender y por ello tanto le cuesta a los estadounidenses aprender el español. Tienen más errores, digamos, de gramática, entre otras cosas más, porque es más complejo. Pero bueno, a disfrutar, a aprender lo que queremos y a valorar siempre las diferencias. Muchas gracias, Julio César, por estar en Exitosa Sábado. Un placer, Cari. Muchas gracias a ti. Gracias, gracias. Ha sido Julio César Serna, representante del Colegio de Psicólogos de Lima y Callao, comentando justamente sobre la discriminación e intolerancia que se puede dar en todo caso por hablar un lenguaje natal, oriundo